Lo que hace uno porque su mamá se vacune. ¡Ay! Ah, no, pero estoy sacando líquido de la rodilla. ¿Te di 5 dosis o 6 dosis? Hoy vamos a hablar sobre la vacunación. Hoy estamos conmemorando la primera vacuna antirrábica. La primera vacuna. Que abre la puerta para los procesos de vacunación. Sin embargo... Espérame, pero me falta una cosa. Me estoy llevando el tiempo. 136 aniversario de la primera vacuna antirrábica. Ajá. Bueno, pero no hay que olvidar que a finales del siglo XVIII, por ahí de 1796 más o menos, un químico británico, Edward Jenner, inoculó con ampollas de la viruela. Inoculó. ¿Y eso qué significa? Bueno, quiere decir que en ese entonces la fiebre bovina, o la viruela bovina, mejor dicho, era un mal que aquejaba a todos los que estaban cerca de los bovinos, las vacas. Mira, por eso yo traje aquí mi bobina. De cobre. Eso pensé. ¿No? Y entonces, pues lo que hizo él fue raspar de las mismas, de la gente que ya había pasado por la enfermedad, les talló a las ámpulas y después los volvió a inocular de la fiebre bovina y efectivamente corroboró que había cierta resistencia. Ese es el antecedente que hay respecto a Louis Pasteur, que 100 años después, casi 100 años después, Louis Pasteur, un tipo bastante excéntrico, químico. Sí, químico porque él se definió químico, pero siempre es la prueba del millón. Bueno, la pregunta del millón. A propósito, profe Claudio, ¿dónde estudió Louis Pasteur, sabes? En el Instituto Louis Pasteur. No, bueno, ahí hizo su investigación, se le puso su nombre a ese centro de investigación que él creó, pero ese centro de investigación, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Todavía está la fecha y además tiene un subterráneo con muestras de vacunas. Sí me acuerdo. Bueno, Louis Pasteur quería ser originalmente artista, pintor, músico, una cosa de niño, ¿no? Y lo intentó, pero no la hizo, y luego su papá le dijo, te tienes que ir a la universidad. Y se fue a París a estudiar, pero ¿dónde estudió? ¿Y en qué se graduó? Claro, o sea, cuando Pasteur alcanzó la fama a los 20 años. En ese momento ya todos decían, es un genio. Cuando Pasteur se retiró a los 50, pero en realidad se retiró para hacer las vacunas. Y fue cuando Pasteur dijo, yo soy químico. Sin embargo, él no estudió química. Técnicamente no. ¿Qué estudió y dónde estudió Pasteur? Tenemos que recordar que no mucho tiempo atrás, unos 50 años atrás, como 100 años atrás había sido la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. Y cómo nos aseguramos que un país salga adelante. Con políticos. Con educación y programas de estudios, ¿no? Investigación científica. Y entonces lo que hizo el gobierno, hizo un programa de escuelas universitarias para generar ¿qué? Pues quien moviera el país, porque la intención de la educación es que muevan el país. Ajá, científicos. Vamos a decir, escalonarlo. Por ejemplo, si yo hiciera proyecto y dijera, necesitamos más vacas en el país, lo normal sería que yo primero hiciera escuelas de vaqueros. Ajá. Para que puedan cuidar a las vacas, ¿no? Okay. Desde cuidarlas, desde la gestación, generar mucho y demás. Si yo dijera, no, es que necesitamos reforestar y arreglar los árboles, ¿qué crearíamos? Universidades que creen ¿qué? Ingenieros agrónomos, forestales, edafólogos. Ok, sí. Si en nuestro proyecto de nación dijéramos, queremos tener más jóvenes preparados, estudiantes, científicos, ¿qué tendría que formar nuestras universidades? Buena pregunta. ¿Qué es lo primero que tendría que formar nuestras universidades? ¿Qué tenía el gobierno? ¿Qué tipo de universidades creó para formar qué? Para que hubiera más gente preparada en las áreas del conocimiento. Que profe Claudio también estudió. Francia lo que hizo fue un proyecto para hacer escuelas normales.
Y entonces las universidades, las normales en Francia, estaban hechas para tener muchos maestros que fueran a ser muchos chamacos que aprendieran muchas cosas. Pero eventualmente creció y decían, bueno, ¿cómo vamos a enseñar biología? Pues hay que tener un laboratorio de biología para que los maestros de la normal aprendan a enseñar biología. Vamos a enseñar química, pues con laboratorios. Y se crearon centros de investigación dentro de esas normales. Por eso me refería al contexto. Si acababa de terminar una revolución, ¿qué sucedió en México cuando terminó la Revolución Mexicana? Pues un nazi decidió crear una universidad. No, ¿verdad? No, pero realmente muchos maestros fueron tomados pues de la calle. A ver, tú sabes leer y escribir, Ajá, te vas a ser maestro. Ya te vas a la primaria y ya puedes enseñarle al de primero. No estaba al alcance de todos estudiar una normal. Aquí se me hace lógico, pues sí, efectivamente, primero ves quién empieza a impulsar el conocimiento desde abajo, ¿no? Exacto. Entonces, Pasteur fue estudiante normalista y él iba para ser maestro de matemáticas. O sea, su título original de licenciatura fue maestro en matemáticas, especializado en enseñanza de la física y química. Pero sus tesis tenían que ser resolver algo. Por eso a los 20 años él ya era un genio, porque él descubrió que había moléculas que los mismos elementos se configuraban hacia la derecha o hacia la izquierda. Walter White lo presenta en su primer capítulo de Breaking Bad. Lo que él descubrió está en que había una molécula en esta dirección que le daba el sabor al vino y la misma molécula, pero en la otra dirección, que lo agriaba. Y entonces esa fue su tesis, una explicación física, una explicación química de los vinos, pero además con una aplicación física de cómo tenía que hacer la mezcla para que las moléculas fueran de la otra dirección. Entonces, él se define como químico, pero en realidad él estudió, o sea, su licenciatura era como normalista en matemáticas. Claro, a los 20 años, tuvieron que pasar mucho tiempo para que él decidiera jubilarse. Bueno, en ese tiempo, él no solamente arregló la industria de los vinos, o la corrigió, inventó la pasteurización, que era para que los vinos vendieran más. Así es. Que se preservaran durante mayor tiempo y que generaran menos efectos secundarios por la descomposición, porque también era muy común que la gente se muriera por toxicidad de los vinos o de los compuestos que se... Como la canción de Magneto, 50 grados, ¿no, verdad? Pero eso ahora ya lo usamos con todo, con los jugos, porque ahora se usa con los jugos, la leche. Claro, que en ese momento debe haber sido una grosería, porque imagínate decirle a los fabricantes de vino, y tienen que hervir el vino antes de embotellarlo, ¿no? O de ponerlo en barricas. Hervirlo, bueno, y luego en la industria de la seda descubrió que también los gusanos de seda que se estaban muriendo. Bueno, entonces la cuestión con Luis Pasteur es el que comenzamos a hablar ya de vacunas. Entonces Pasteur a los 50 años se retira de su vida académica para concentrarse en la vacunación. Bueno, pero ¿qué tiene de bueno la vacunación? Eso, ¿qué tiene de bueno la vacunación? Bueno, hay muchas enfermedades que a lo largo de la historia han afectado a la humanidad de manera sistemática, ya por decirlo así. Eran muy recurrentes. No hay que olvidarnos de la viruela que afectó al Imperio Mexica en tiempos de la conquista. Después la bobina, la peste, ¿cómo se llama? La poliomielitis. La bobina. La poliomielitis. Hubo una real pandemia de poliomielitis en ese sentido. Que ya no nos tocó. Y creo que a mucha gente se le olvida los estragos que generaba en los cuerpos de los pequeñitos que se atrofiaban. Bueno, yo tuve una maestra que no podía caminar porque tuvo polio. Bueno, o sea, no nada más los pequeñitos, sino las consecuencias siguieron toda la vida. Estamos a 2 días anterior que murió este cantante José Manuel Zamacona, el de los Yonix. Toda la vida cantó y tenía con sus aparatitos por la polio, porque la polio lo que hace es atrofiar el sistema nervioso. El sistema nervioso principalmente de las extremidades, y atrofiaba su crecimiento, su desarrollo y su funcionamiento. Entonces ustedes veían a los pequeñitos con polio, pues sin caminar, en un tiempo donde no había conocimientos médicos sobre esta enfermedad, pues prácticamente eran tratados como discapacitados, pero pues sin una posibilidad de curarlos, de auxiliarlos, pues se quedaban pues inertes toda su vida, ¿no? En silla de ruedas,
y bueno, sin posibilidad de hacer la vida normal como la podemos hacer tú o yo, ¿no? Más o menos normal. La viruela ya está erradicada, ¿no? La polio ya está erradicada. ¿Cómo se llama? La sarampión se suponía. Pero hace un par de años hubo un brote y ya otra vez por ahí anda. La rabia se supone que ya estaba erradicada. Considera que todo esto son de origen microbiano o de virus, ¿no? O sea, son microbios, seres vivos pequeños, o información genética que todavía se discute si los virus están vivos. ¿En qué consiste la vacunación? Bueno, hace muchos años los griegos hablaban ya de principios de curar a través de los similares y de los opuestos. Sí, el principio dice... ¿Similia? Ajá, las cosas iguales... Similia, similius curentur y el otro no me acuerdo cómo se dice, el calenturator. Pero bueno, es el opuesto, ¿no? Similares curan similares, que es el principio de la homeopatía, y opuestos curan, es el principio de la alopatía. Hablamos de que si similares curan similares es un principio para hablar de la vacuna. Cuando hablamos de vacunación, hablamos de una sustancia, en este caso de un virus, que puede pasar por ciertos procesos. Hay varias formas de hacer una vacuna contra los virus. El antecedente de la vacuna en realidad es un proceso que se llama variolización, que es exponernos de manera tenue a los virus para que nuestro cuerpo genere resistencia. La variolización era la alternativa que existió de la vacuna durante toda la historia de la humanidad hasta hace 200 años. Era como hacer más débil el virus. Se debilitaba para que no tuviera los efectos negativos de un virus normal, para que nuestro cuerpo se acostumbrara a él, generar los anticuerpos, y bueno, cuando fuéramos expuestos a esa enfermedad, pues nuestro organismo ya estuviera preparado para ello. Hoy en día existen otros procesos. La palabra pus es el nombre del síntoma y también de la cura. Pus significa polvo, y lo que se hacía era que una vez que la pus salía, la sacabas, la dejabas secar, y luego ese polvo lo chupabas y con eso te exponías al virus atenuado para que tuviera resistencia. Incluso en Rusia existió un niño que se llama Bakunov, que fue el primer niño que se le utilizó, que los zares buscaron para que este niño fuera a la prueba y que la gente confiara en recibir esta nueva forma que se llama la vacuna. Pero ¿cómo llegó la primera vacuna con Jenner? La primera vacuna Yo estaba buscando una lata de leche condensada súper azucarada, porque allí se ve la culpable de la primera vacuna. ¿Una vaca? Una lechera. Ah, sí, cierto. Es lo que decidió. Jenner se dio cuenta que tenía las ampulas, pero que en realidad la heroína en ese momento fue la lechera que dijo, pues está bien, pueden tomar aquí las muestras de mis ampulas porque ya tenía esta inmunidad. Claro que no existían los protocolos que existen hoy en día. Los protocolos de hacer los ensayos clínicos, de hacer la investigación y todo lo que está alrededor de una vacuna que saliera, por ejemplo, ahora que estamos en plena pandemia, por lo menos son 4 o 5 vacunas ya oficialmente en México. Como... ¿Oficiales? Sí, 4 o 5. Permitidas. En México tiene aprobadas más vacunas que el resto del mundo, en el sentido de que la OMS, hay 2 vacunas que estamos distribuyendo que la OMS no está en proceso de aprobación. Entonces, ¿para qué nos sirve la vacuna? Generamos un cerco biológico. Entre más gente sea resistente a la enfermedad que trata la vacuna, lo que vamos a hacer es un cerco biológico alrededor de la enfermedad para que poco a poco irla erradicando y sacarla pues de la posición biogeográfica, ¿no? La intención de vacunarnos no es nada más que nos curemos nosotros, sino es evitar que se propague y que se vaya agravando con el tiempo. Hay una idea muy interesante que es, la vacuna no siempre protege a la persona que está vacunada. En este caso, la idea del cerco biológico es que el grupo de personas que están vacunadas protegen a quien está en medio que no está vacunado. Y la protección es mayor para esta persona porque son todos estos que están haciendo este cerco. No hay que confiarse tampoco porque con cada cepa que hay del virus tiene sus variaciones y su contagio. Por eso la leyenda dice, vacúnate pero no bajes la guardia.
Recapitulando, el sistema de viralización duró muchos años, en los últimos 250 años hemos desarrollado las vacunas. ¿Por qué han resurgido nuevas enfermedades que se creían ya extintas? Esa es una cuestión casi de la literatura. Cada vez que se nace un nuevo héroe, hay nuevos villanos. Justo al momento de nacer el concepto de vacunación, tenía que nacer un concepto de antivacunación. Hay mucha gente que ya no le tocó convivir con alguien con polio. Y al no convivir con alguien con polio... O con varicela. O con varicela, o padecerla. Sí, así es. Ojalá hubieran sentido lo que se siente dar todo el granudo. Pero bueno. O paperas. O paperas, sí. Hay nuevas vacunas hoy en día que también tienden a revolucionar la forma en cómo son nuestras dinámicas sociales. Ya estamos en los ensayos clínicos para la vacuna del VIH, el virus del papiloma humano. Todo esto tiende a mejorar nuestra dinámica, la dinámica de la sociedad, ¿no? Vivir en un mundo sin enfermedades. Bueno, considerar esto que nosotros siempre, como especie, vamos a tratar de buscar nuestra supervivencia. Curiosamente lo hacemos atentando contra nuestra supervivencia. En lugar de hacernos más aptos, nos estamos haciendo más dependientes a los avances tecnológicos para sobrevivir. ¿Cuánta gente habría sobrevivido en caso de que no existieran las vacunas? Pues nada más, ¿cuál era la esperanza de vida en los años 50? Siempre me causa un poco de conflicto esta idea, porque no es lo mismo promedio de vida que esperanza de vida. Claro. Entonces, pues... Sí, era posible que, por ejemplo, en el hombre de las cavernas, una infección en una muela... ¿fuera casi mortal? Lo matara, porque no había ni antibióticos, ¿no? Una fractura en un brazo, una pierna. El otro día tenías una anécdota de ese estilo, en donde encontrar una persona que en una caverna de hace 10.000 años, que ya tenía una forma de sanar sus fracturas, habla de una evolución, de que nos podemos cuidar a nosotros mismos. Bueno, habla del nacimiento de la humanidad, porque implicaba en el mundo salvaje un animal que tiene una extremidad fracturada, implica ser abandonada y muerta al poco tiempo al no poder cazar y al no poderse defender de los depredadores. Sin embargo, cuando se encontró el primer fémur fracturado con una solda, con una reparación... Con cuidados, ¿no? Implicaba que alguien se quedó a cuidarlo, ¿no? O que encontramos cómo hacerlo, y ese es el símil. O sea, eventualmente hemos encontrado cómo sobrevivir a muchas cosas, incluidos estos virus. Una de esas cosas es lo que le dio fama a Pasteur, a propósito. Antes de Pasteur se creía había una teoría que se llamaba la generación espontánea. La generación espontánea decía algo así como que si tú agarras un tronco y lo envuelves en una camisa, si tú lo sueltas en un lago, se va a convertir en un pato. Así era la teoría de la generación espontánea de la vida. Pasteur demostró con varios experimentos más o menos simples con productos químicos de laboratorio y una teoría del caldo viviente, una incipiente teoría del caldo viviente que no existe, o sea, que la vida genera vida y que en realidad eran microbios que contaminaban. En el libro de texto aparece la receta para generar ratones, así de la teoría de la generación espontánea, donde dice que en un granero perfectamente dispuesto se deposita un poco de paja con un poco de ropa sucia y abandonada, y que al cabo de unos días iban a florecer ahí prácticamente los ratones, ¿no? Pasteur lo debatió con el famoso matraz pico de ganso, ¿no? Cuello de ganso. Exacto, sí. Una donde se mantenía ventilado, pero no permitía que las bacterias llegaran hacia la sopa que estaba en el matraz. Louis Pasteur, si se hubiera aplicado, si hubiera sido ambicioso y si hubiera vivido en el siglo XX, habría ganado unos 3 premios Nobel. Sin embargo, no es una persona con la que mucha gente quisiera tratar. Los genios somos incomprendidos. Bueno, ya hemos dicho, murieron sus hijas, sufrió muchas enfermedades, incluso tuvo parálisis facial antes de los 50 años. Cuando fue su cumpleaños número 70, ni siquiera él pudo dar su discurso de aniversario. Cuando se creó el Instituto Pasteur y demás, lo tuvo que dar su hijo. Entonces tengo bastante buen tiempo para generar el Instituto Claudio Montaño para la Ciencia y las Artes. Ok. Sería interesante.
El discurso más famoso de Pasteur dice una cosa así como, no te dejes confundir ni pierdas las esperanzas por las noticias o la política que veas en el país. Refúgiate en los laboratorios y en las bibliotecas, encuentra ahí la tranquilidad del pensamiento y no te estreses, dedícate y cuando hayas estudiado, aplícate y cuando te hayas aplicado, pregúntate. No te preguntes qué ha hecho tu país por ti, sino si tú has podido cambiar o qué has hecho tú por tu país o por tu patria, una cosa así. Eso es el discurso más famoso de Pasteur entre sus frases célebres. Y bueno, pues casi estamos a punto de terminar, sobre todo porque hoy abrieron la plataforma para la vacunación de 18 años. Y creo que ya tenemos casi 18 años de conocernos, así que nos podemos ir a vacunar. Ok, al menos nuestra amistad puede irse a vacunar. Exactamente. Y se pueden registrar en mivacuna.salud.mx. La próxima semana vamos a platicar sobre el hombre en la luna. Y no se les olvide de visitar, darle like, hacerle clic, poner sus pulgares arriba, visitar Desmatriculados en Facebook y en YouTube. Dale clic. Y recuerda, vacunarte no es para que te protejas a ti, es para protegernos a todos. Vacúnate.